llénese de fe. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo me lleno de fe? ¿Qué dice la Escritura? La fe viene por el oír. ¿Cómo me lleno de fe? Me lleno por la palabra. Mientras más escritura, mientras más palabra yo voy asimilando y memorizando, me lleno de fe. Porque la fe viene por el oír. Entonces yo necesito moverme en fe y creerle a Dios. Y usted podrá decir: pastor, ¿y cómo yo agrado a Dios? ¿Qué yo tengo que hacer para agradarle a Dios? Muévete en fe, es lo que dice la Escritura. Porque sin fe es imposible agradarlo. Yo no puedo razonar a Dios, no lo puedo razonar. Yo no activo el poder de Dios razonando. Yo no activo el poder de Dios razonando. Y eso es bien difícil porque somos seres humanos y todo lo tenemos que razonar. Todo lo queremos razonar. Entonces me siento con dolencia, tengo un padecimiento, estoy en una escasez, me siento cohibido de esto y todo el panorama. Usted presenta el panorama que sea y para Dios tenemos dos opciones: o razono mi situación, la razono y puedo empezar a decir: esto está así por esto y por esto y por esto, y puedo seguir en esa letanía. Pero si yo quiero cambiar, ¿cuántos quieren cambiar? Si usted quiere cambiar, entonces usted va a tener que llenarse de fe. Y déjeme decirle la contradicción en todo esto: siempre hay no se necesita mucha fe. Entonces esa es la otra contraparte de esto. Porque una pequeña fe, como un grano de mostaza, tiene el poder para decirle a ese monte: muévete al otro lado. Entonces Dios estableció un sistema, una escuela, no sé cómo llamarle, que desafía tu razón. Porque por un lado usted se llena de fe por la palabra. Por eso, hermano, mire, la disciplina de todo cristiano de memorizar la Escritura, de meditar en la palabra. La Biblia dice en los Proverbios que la palabra es sabiduría. La palabra del Señor. Por eso el escritor decía: si buscas algo, busca sabiduría. Llénate de sabiduría. ¿Dónde se encuentra? En la Escritura. Y por eso Pablo, cuando le habla a los corintios, le dice: yo estoy hablando sabiduría con los que han alcanzado madurez. Porque una persona que le sirve al Señor conoce su palabra, conoce la Escritura, declara la Escritura y la va creyendo. Y no tiene nada que ver cómo te estás sintiendo. Te puedes estar sintiendo miserable, pero cree la Escritura, cree la palabra. Desafía el orden, desafíalo con la palabra, con la Escritura. Desafía. Da ese paso de fe, arriésgate. Porque a Dios le agrada, a Dios le agrada. Eso lo dice la Escritura. Sin fe es imposible agradarlo. Y luego le añade y le dice: porque es menester que el que a Él se le acerca crea que le hay. Así que la primera es que si me acerco a Él con fe, tengo que creer que está ahí, que Él está ahí. Y luego dice: y que es galardonador de los que le buscan. En inglés me encanta porque también le añade como un adjetivo y dice that God rewards. Él premia those who diligently seek Him. Él le añade la palabra diligente. O sea, no tan solo lo busco, pero lo busco diligente. Y Dios premia y galardona a aquel que lo busca diligentemente. Entonces, si uno está interesado, hermano, entonces, ¿cómo es buscar diligentemente? Es que me interesa lo de Dios. ¿A cuánto le interesa lo de Dios? Si estamos aquí es que nos interesa lo de Dios. Todos nosotros, yo pienso todos los que están aquí tienen su profesión. Usted quizás trabaja 40 horas semanales en diferentes aspectos de la vida y eso está bien. Pero la razón por la cual usted está aquí es porque a usted le agrada lo de Dios. A usted le agrada a Dios y quiere servirle al Señor y quiere conocer a Dios. Pablo le escribía a los Efesios en la primera carta y él decía: yo oro para que el espíritu de revelación y de sabiduría esté en ustedes
Y luego dice, ¿sabes? Para que lo conozcan mejor, para que lo conozcan mejor a Dios. Pablo oraba por la iglesia de Éfeso para que ellos conocieran más a Dios. Y yo pienso que el que le sirve al Señor tiene que conocerlo. Esto es más, hermano querido, amigo que está aquí. Esto es más que simplemente venir a la iglesia, o esto no es un ejercicio religioso. Esto es conocer a Dios y buscarlo y creer que le hay, que Él está ahí y que Él es galardonador. Si Él es galardonador, significa que el Dios que usted y yo le servimos le gusta premiarnos. Aleluya. Qué bueno tener qué bueno tener un padre o un maestro que le gusta premiar a sus estudiantes. Eso inspira. Las estrellitas, famosas las estrellitas, ¿se recuerdan las estrellitas? ¿Cuántos estuvieron en la escuela y le ponían estrellitas? Y a mí me gustaba ver estrellitas. Y aunque sea una estrellita de esas, pero eso animaba a uno. Wow, y uno miraba el nombre y uno veía todas esas estrellitas de asistencia y de asignación, y una estrellita por traer el libro. La estrellita, el Dios, y eso inspiraba a uno. Pues mira, yo quiero otra estrellita más. Y Dios, la Biblia dice que Dios le gusta. He likes to reward. Le da galardonador. Él es galardonador de los que le buscan. Él es premiador. Él es el que le da regalo. A los que le buscan, Él le gusta darle un regalo, una sorpresa. Y el domingo pasado yo expresaba y decía, esa palabra maravilla, esa palabra wonder, en el libro de los Hechos habla de signs, miracles, signs and wonders. Wonders, maravilla. Es una terminología que lo que significa es como una expectación de que algo va a pasar. Y los discípulos del Nuevo Testamento operaban bajo las maravillas. Las maravillas no era otra cosa que, oye, aquí habemos 5, pero hoy puede ser la noche de tu milagro. Algo puede pasar. Something can happen. And they wonder. Y siempre estaban en esa expectación. Y cuando uno está en un ambiente como este, hermano, uno no está aquí para cumplir. Uno está aquí esperando de que algo va a ser Dios en la vida de mía, en la vida de aquel que está conmigo. Pero eso se activa con fe. Se activa con fe. Y uno tiene que empezar a creer, aunque usted no vea, a creer, aunque usted no vea, crea, aunque usted no vea, crea. Porque en el capítulo 11 del libro de los Hebreos se define lo que es fe. Lo primero que dice el escritor es, si tú quieres agradar a Dios, no lo agrades con otras cosas, agrádalo con fe. Y segundo, ¿qué es fe? Fe es creer cuando no veo nada. Eso desafía. Creer aunque yo no vea. No estoy viendo los resultados, pastor. Pastor, no estoy viendo los resultados. Fe es creer aunque yo no vea. Pues yo creo que los resultados se van a dar. Eso agrada a Dios. Y como agrada a Dios, viene el Señor y and then He rewards you. Y te premia. Y te premia. Y en ese mismo capítulo 11, ahí está escrito. Porque dice que Abraham salió para una tierra sin saber para dónde iba. Capítulo 11 de Hebreos. Léalo para que usted vea. Entonces, y eso agradó a Dios. Pues entonces, todo ese grupo de personas está en el capítulo 11 porque todos ellos agradaron a Dios. Porque se movieron por fe. Y creyeron aunque no veían todavía los resultados. Y usted y yo, hermanos, si queremos agradar a Dios, tenemos que movernos en esa línea. Yo le creo a Dios aunque yo no vea los resultados. Yo le creo a Dios y voy a seguirle creyendo y voy a seguirle creyendo. Y usted sigue y puede ser que le duela la espalda y le duela el riñón y le duela la vértebra y le duela los pies y le duela la cabeza. Yo le voy a creer a Dios. Le voy a creer a Dios. Aunque los resultados digan lo contrario, yo le voy a creer a Dios. Le voy a creer a Dios. Y usted se mantiene ahí. Y usted se mantiene creyéndole a Dios aunque usted no vea. No vea nada. Y eso le agrada a Dios. Y en ese mismo capítulo, hablando también de Abraham,
El hombre salió sin saber para dónde iba. Entonces la fe también tiene que ver con obedecer aunque yo no entienda nada. Entonces, no, yo quiero obedecer si entiendo. En el mundo natural yo obedezco si entiendo. Explíqueme, pastor, explíqueme. Explíquemelo bien para yo a ver si lo entiendo. Explíquemelo. Pues está bien, te lo puedo explicar. Pero a Dios le agrada a alguien que obedezca sin mucha explicación. Eso lo agrada. Hay algo de Dios que le agrada a eso. Por eso, ¿sabes? Dios a los discípulos cuando los llamó, ¿qué explicación le dio? Mateo, sígueme. Ok. Juan, sígueme. Ajá, vamos para allá. Sin mucha explicación. Y uno puede ver ese principio, uno lo ve en la Escritura. Es más, déjeme decirle una cosa. La obediencia es lo que inicia un camino de fe. Eso comienza con obediencia. Y la obediencia, Dios la honra porque uno obedece aunque uno no entienda. Y uno a veces dice, no, pero es que tampoco, está bien, hay su explicación, pero es que hay algo en ese principio que honra a Dios. Porque si usted lo quiere entender todo, hermano, se va a confundir, no lo va a entender. No lo va a entender. Y no quiere decir eso que usted está desconectado de su realidad humana, de que usted tiene una capacidad lógica. No, estoy hablando de que si usted desea entrar en un plano de lo sobrenatural, hay unos momentos, lo quiero decir, lo voy a decir de esa manera, hay unos momentos que usted va a tener que obedecer sin entender. Y Dios, que conoce la vida suya, y si es cierto que Dios tiene cuidado de mí, y si es cierto que me voy a entregar a Él, y si es cierto que le voy a entregar todo mi futuro, y cuando yo opero y obedezco aunque yo no entienda todo, yo tengo que creer entonces que Él, aunque yo no lo vea todavía, Él tiene el libreto de mi vida, ya lo tiene escrito, y yo termino bien en las manos de Dios. Esa es la confianza que tengo. Cuando me preparaba para el ministerio, en unos momentos dados en la vida mía de Abigail, yo tuve que tomar decisiones. Y yo decía, Señor, porque es bien fácil usted decir, pues que se me aparezca un ángel. ¿Tú sabes lo fácil que es? That's the easiest way. Si se me apareciera un ángel ahora mismo, pues yo levanto la mano, lo que me diga el ángel me voy. Pero ¿a cuántos de nosotros se nos va a aparecer un ángel? What are the chances? No es que lo niego, no es que, pero si yo no puedo depender de eso. En la vida cristiana yo no puedo depender que me voy a guiar simplemente porque me aparezca un ángel. Yo tengo que vivir bajo unos principios. Yo tengo que empezar a establecer principios espirituales en la vida mía para yo caminar una vida victoriosa en el Señor. Y una de ellas es que en muchas ocasiones tuve que obedecer sin mucho detalle. Pero luego, y aquí está Abigail, yo le decía, ¿sabes qué? No, tengo dos puertas, no sé. Yo tengo que empezar a caminar. Y yo oraba esta oración, hermano. En un sinnúmero de ocasiones le tuve que decir, Señor, mire, ahora mismo hay una sola puerta abierta allá atrás, que está de par en par. Y yo tenía que decir, Señor, la única puerta en mi situación ahora, la única puerta que veo es aquella. Pero yo no sé si esa es la puerta. Y yo no me puedo dejar llevar porque se abrió, porque también el enemigo es astuto y la puede también abrir para confundir. Y yo llegué a un momento de decir, Señor, es la única que está abierta. Yo voy a empezar a caminar. Yo voy a caminar hacia esa puerta, está abierta. Pero si no es tu voluntad, ciéjamela, aunque sea en la misma cara mía, ciéjamela. Pero por otro lado, si no se cierra, me voy por ella. Y yo le decía esto, Señor, entonces, si tomé el camino equivocado, tu palabra dice en Proverbios capítulo 5, fíate de Jehová. ¿Cómo dice el verso? Fíjate de Jehová con todo tu corazón. No te inclines a tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y yo
en unos momentos usaba ese verso como el verso clave de mi vida. Decía, me tiro por esa puerta, Padre, y tú sabes que en mi corazón no hay maldad, ni lo estoy haciendo en imposición para yo desobedecerte, pero es la única que se está abriendo. Si no es tuya, ciérrala. Pero si esa es la puerta, por ahí me voy a tirar. Y tú, si cometí un error, endereza al final el camino del que voy a coger, del que yo voy a tomar. Tú lo vas a enderezar. Porque, hermano, uno tiene que vivir con un parámetro. La vida cristiana necesita tener principios para usted poder vivir y para usted poder guiarse. Y yo decía, Señor, if I made a mistake, then you will direct my path. You will turn it right. Pero no me iba a quedar tampoco de brazos cruzados. No me iba simplemente a quedar, voy a esperar. Sí, yo esperé tiempo suficiente, pero hay momentos donde usted tiene que marchar. Como le dijo el Dios al pueblo de Israel, se enfrentaron al Mar Rojo y hay un faraón en la espalda y Moisés quiere razonar con Dios. ¿Qué hacemos ahora? Nada. Dile a mi pueblo que marche. Sí, pero lo que hay es un mar de frente, pues que marche. Vamos a ver lo que va a pasar. Hay que obedecer sin entender. Y tan pronto el pueblo pisó el agua se partió en dos. Y a veces uno está esperando, pero yo a veces le digo, pero no era más fácil que Dios dividiera el mar para yo pasar. No es más fácil que Él lo divida antes de yo tener una crisis. ¿Por qué no es más fácil que Él lo divida? Mira, se dividió el mar por aquí. Él dijo, no, yo no lo voy a dividir hasta que tú lo pises. Hasta que tú lo pises, no dividido. A ver dónde está tu fe. Hasta dónde tú vas a creer. Y ahí es donde nos caemos, porque lo razonamos. Y a Dios le dice, yo estoy buscando a alguien, un loco de estos, que desafíe eso y que le crea a Dios. Y que le crea que Dios va a hacer milagro, y que le crea que Dios va a hacer maravilla, y que crea que Dios va a salvar mi familia, y Dios me va a salvar mis hijos, y Dios me va a salvar mi nieto. Y yo estoy creyéndole a Dios que Dios va a salvar mi casa, mi hogar y mi matrimonio. Yo le estoy creyendo a Dios. Yo no me rindo fácilmente, ni voy a tirar la toalla. Yo le estoy creyendo por un milagro para mi familia, en el nombre de Jesús, aunque yo no entienda nada. Aunque lo que yo vea es contrario a lo que yo quiero, pero no me voy a rendir. No me voy a rendir. Y voy a creerle al Señor. Creo cuando no veo, obedezco aunque yo no entienda. Y al final Dios, hermano, nos va a honrar. Y para mí eso es caminar. Eso es parte de caminar en el Espíritu. El Espíritu Santo siempre va a buscar glorificar a Cristo. Siempre. Y por eso yo ese capítulo 2 prácticamente me lo tengo memorizado, porque es que Pablo insiste en esa iglesia, insiste en hablar sabiduría para los que han alcanzado madurez. Verso 6, 1 Corintios capítulo 2. Yo le hablo sabiduría a los que han alcanzado madurez, y los que han alcanzado madurez saben lo que Dios le concedió. No tienen duda de lo que Dios le ha concedido. Y entonces uno puede ver ahí, pues mira, uno camina seguro, y habla seguro, y declara seguridad, y declara bendición. Anoche yo, después que vine el domingo, volé a Puerto Rico por un día. Estuve en Puerto Rico anoche y regresé esta mañana. Y estaba en la iglesia Sendero de la Cruz. Y me encontré con un hermano que me dijo, pastor, mire, ese que está ahí es mi hijo. Me presentó su hijo, vino para acá con una Biblia tremendo, me saludó. Me dice, pero acuérdese, ¿usted se acuerda el testimonio que usted dio aquí del hijo suyo? Que usted tenía ganas de ungirlo sin aceite. Pues yo también, mire, yo también. Y me dijo, pero ¿sabe qué? Yo empecé a declararlo bendición. Empecé a declararlo que será un hijo bueno. Porque lo natural es moverse uno a la circunstancia. Y a veces nosotros estamos en el Señor, hermano, y sin darnos cuenta, porque le voy a dar el beneficio de la duda, sin darnos cuenta, declaramos completamente contrario a lo que se supone que salga por nuestros labios. Y Pablo en 1 Corintios 2 dice, ¿sabe cómo se conoce el sabio? Por lo que sale por su boca.
este muchacho es un rebelde, esto es un desobediente. Usted lo quiere ver cambiado, pero está afirmando lo que es. Él no cambia. Este muchacho está difícil. Este muchacho ya no tiene remedio. Y usted está afirmando lo contrario de lo que debe ser la palabra que sale por sus labios. Contrario. En vez de usted decir, tú ves ese muchacho, ese va a ser un profeta de Dios. Tú ves ese muchacho ahí, ese va a ser un ingeniero, va a ser un profesional, va a ser un hombre útil. Va a cambiar nuestra comunidad, va a ser de bendición a nuestros hijos, va a ser de bendición. Usted debe declarar completamente lo contrario, pero a veces nos alineamos con el mundo natural y nos alineamos con lo que el enemigo lo tiene enredado. Está bien, ese muchacho está bien enredado, muchacho. Ese muchacho no hay quien lo saque de ese lugar. Ese marido mío, muchacho, eso no tiene remedio. Y usted está en el Señor. Y no funciona. Y usted está afirmando precisamente lo que el enemigo, usted está confirmando lo que el enemigo dice. Y a Dios le gusta a alguien que le crea a Dios y que declare lo que no es. Termínelo. Lo que no es como si fuese. A Dios le agrada a alguien que declare lo que no es como si fuese. Porque eso es, hermano, casi asimilarse al Señor. Él hizo esta tierra. ¿Sabe cómo la hizo, hermano? El Señor no tomó un pedazo de piedra para formar lo que nosotros conocemos como el planeta Tierra. ¿Sabe cómo la formó? De la nada. Simplemente utilizó su palabra y dijo, sea esta tierra y sea la luz. Y a Dios le agrada gente que declare lo que no es como si fuese. Y este muchacho, Dios lo va a salvar. Y a mi matrimonio, Dios lo va a edificar. Y mis finanzas se van a enderezar. Y la casa que perdí, Dios me la va a dar. Y lo que ahora estoy viviendo, quizás un infierno, Dios lo va a transformar. Y el Señor me va a bendecir. Y yo voy a prosperar. Y el Señor me va a dar crecimiento. Y usted afirma, hermano, usted afirma lo que no es como si fuese. Y hay un Dios en los cielos que dice, yes, eso es lo que me agrada. Aunque te digan loco y aunque te digan la gente que tú no entiendes, hermano, Dios le agrada a alguien que declare como Dios lo que no es como si fuese. Y eso es hablar sabiduría. Yo vengo a decirte que eso es hablar sabiduría. Cuando tú puedes repetirle a Dios, cuando tú puedes repetir las palabras de Dios, cuando tú puedes repetir lo que la Escritura dice, eso es hablar sabiduría con los que han alcanzado madurez. Viene el Señor y entonces empieza a revelarte cosas. Porque Dios le va a revelar a los maduros revelación. Lo dice ahí mismo en ese capítulo. Busque el orden para que vea. ¿De qué vale una revelación a una persona inmadura? La va a malinterpretar, va a confundir a la gente. Lo que va a traer es un desorden. Y Dios dice, no, yo le voy a dar revelación a los que han alcanzado madurez. Y la más grande es la al final. Verso 16 que dice, le di la mente de Cristo para que operen con la mente de Cristo. Así que en esta tarde, en esta noche, hermanos queridos, desafíe. Viva la vida cristiana en desafío, en expectación. Créale a Dios. Créale a Dios. Viva en ese wonder, en esa expectación de que este puede ser el día, mi familia, y le estoy creyendo a Dios, y Dios tiene un plan para mis hijos, y tiene un plan para mi familia. Mi mamá lo creyó, y los que estamos aquí porque lo hemos creído. Amén, hermano. Lo hemos creído. Lo hemos creído. Y estamos confiados que Dios tiene dominio, tiene control, que Él tiene cuidado de nosotros. En el capítulo 6 de Mateo lo dice. En el capítulo 6 de Mateo está toda una explicación de que el Señor cuida de las aves, y si cuida de los pajarillos, y tiene los cabellos nuestros contados. Está todo ahí para decirnos. Después termina diciendo en el capítulo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene. Todo lo demás va a venir. Dígale al vecino, todo lo demás viene, hermano, viene de camino. Nos da una explicación para decirnos, busquen primeramente entonces el reino de Dios. Lo que le está diciendo, busquen primeramente cómo es que funciona el gobierno de Dios. Busquen primero cómo es que funcionan los principios de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios es, busquen cómo funciona este gobierno.
para que lo entiendan. Busquen cómo es que funciona este gobierno. Y este gobierno funciona dentro de lo sobrenatural, funciona con fe. Buscad primeramente el gobierno de Dios, el sistema de Dios, la operación de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Cómo funciona el reino? Busquen primero eso. Esa debe ser la tarea de un cristiano. ¿Cómo es que opera Dios? Y por eso Pablo le oraba y le decía: yo oro para que Dios le dé sabiduría para que conozcan mejor a Dios. Capítulo 1 de Efesios, léalo. Y conozcan la esperanza a la cual yo os he llamado. Y que conozcan las riquezas que ustedes tienen y el poder que ustedes tienen. 4 cosas que Pablo dice allí en el primer capítulo de Efesios. Un creyente debe conocer para que no se mueva. Entonces nada le va a meter miedo, hermano. Nada. Lo que parece alguna imposibilidad y lo que parece una transacción enorme y con cuidado, hermano, en el nombre del Señor, Dios nos va a dar la victoria. Y no vamos a fracasar, porque Dios no lo va a querer. Dios no va a querer tu fracaso, Dios quiere tu victoria. Entonces yo le tengo que creer a Dios que Dios me va a dar al otro lado, me va a llamar al otro lado, me va a dar la victoria. Aleluya. ¿Cuántos bendicen al Señor? Denle un aplauso al Señor.